Los europeos no entendían muy bien a este personaje de la mitología nahuaca, pues, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún llegó a referir que este era una divinidad menor a diferencia de otros dioses, refiriéndolo así en el Códice Florentino, que trata de los dioses que son menores en dignidad de los arriba dichos, y el primero de estos es el que llaman Xiuhtecutli, es otro volcán. También se llama Huehueteotl, que quiere decir el dios antiguo. Pero contrario a lo que éste creía, este era uno de los más importantes. Otro ejemplo de su incomprensión lo tenemos décadas posteriores a la caída de Tenochtitlan, pues en relación a uno de sus principales atributos en representaciones, creían que este era una especie de vaso para beber vino según ellos. Pero ¿quién era en realidad Huehueteotl y cómo distinguirlo? Hablemos primero de su nombre. Casi todos lo definen como Huehueteotl, y señalan que Huehue en náhuatl significa anciano, y Teotl, si bien los europeos creían que era como el Teos griego, que significa Dios, se llega a referir que Teotl puede significar energía o esencia. Así esta vertiente de traducción refiere que Huehueteotl significa la energía o esencia antigua o anciana, pero existe otra vertiente, pues la palabra anciano en náhuatl se escribe Huehuentli, con la letra N. Y una reminiscencia de Huehuentli es que aún existen en varios lugares en México, y con interpretaciones y vestimentas acorde a cada zona, la danza llamada de los huehuenches, danza en la cual personas se disfrazan precisamente representando personas ancianas, siendo este un recuerdo de la época prehispánica. Y en cuanto a Teotl, también existe la vertiente que refiere que esta palabra es un superlativo, es decir, una especie de grado. Teotl como lo máximo a lo que se puede llegar. Por ello, existe la otra interpretación de que la palabra que lo define correctamente sería la de Huehuenteotl, traducido como el ancianísimo, el más viejo, y que contrariamente Huehueteotl en realidad sería el tamborcísimo, pues Huehuetl significa tambor. Pero cual sea la forma correcta, Huehueteotl o Huehuenteotl, estamos ante un concepto antiguo, muy antiguo. Este tenía desdoblamientos de sí mismo y nombres diversos como Xiuhtecutli, Ixcozauhqui, o el que tiene amarillo el rostro, Huetzalin o pluma roja, Nahuiacatl o cuatro caña, Teteoinan, Teteointa, o madre y padre de los dioses, entre muchos más. Pero como el ancianísimo o el más viejo, se le identifica como la divinidad original, progenitor del género humano, y señor de todas las demás divinidades, señor de la superficie terrestre, siendo que su morada es el ombligo de la tierra. Así, al referirlo nos trasladamos hasta el momento de la creación de todo, remitiéndonos al mismísimo Meteotl, la dualidad creadora de todo el universo, siendo que como dijimos en uno de sus nombres, también se le llama Padre, Madre de todo, igual que Ometecutli y Omecihuatl, o también Tonacatecutli y Tonacatecihuatl, siendo que en el caso de Huehueteotl o Huehuenteotl se llega a referir que puede ser el desdoblamiento de esta divinidad suprema. Pero uno de los otros nombres con los cuales se le conoce, además, es el de Xiuhtecutli, el señor del fuego turquesa, como lo refiere el propio Sahagún, teniendo Huehueteotl Xiuhtecutli, encontrando en ambos conceptos una dualidad ígnea. Huehuenteotl, el viejo, mientras que Xiuhtecutli, el joven. Huehueteotl, el fuego viejo. Xiuhtecutli, el fuego nuevo que se daba cada 52 años en el calendario náhuatl. Ahora, nuestros antepasados en muchas de sus representaciones lo identifican como un personaje anciano, acorde a la palabra que lo define, ya sea Huehue o Huehuentli, con el rostro arrugado, reflejo del paso del tiempo. Incluso en algunas de ellas aparece Chimuelo, denotando también el paso del tiempo por nuestro personaje. Y otro símbolo de la ancianidad y claro de la sabiduría lo encontramos en que aparece también a veces con barba, siendo esta una prueba más que desmiente la creencia popular de que Quetzalcóatl era la única divinidad nahuaca barbada. Pero además de la ancianidad, como uno de sus principales atributos distintivos, tenemos el aspecto del fuego. Pero obviamente, estamos ante una energía o fuego muy antiguo. Algunos refieren un fuego más antiguo que el de las 5 eras previas. Y como fuego viejo, encontramos un aspecto práctico que aparece en varias de sus representaciones, precisamente el recipiente que aparece en muchas ocasiones, el cual, como dijimos al principio del video, no faltaron españoles que creían que más que un recipiente donde se encendía fuego, eran copas para beber.
Obviamente existen muchas representaciones suyas en varias culturas, las cuales conforme el paso del tiempo cambiaban en sus rasgos. Por ejemplo, en relación a su función de ser una especie de pebetero donde se encendía fuego, la posición de este no la encontramos en el mismo lugar siempre. Pues por ejemplo, en algunas encontradas en Cuicuilco, en la actual Ciudad de México, este tenía su pebetero en su espalda. Pero posteriormente, esta fue colocada sobre su cabeza. Incluso existe alguna que solo tiene una especie de rajadura en medio de su cráneo. Y los simbolismos que podía tener esta especie de pebetero también cambiaban según el lugar y la época, pues en algunos había franjas verticales con rombos y círculos. Pero en otras cambiaron, y había una especie de cruz con un círculo central. Ahora, en cuanto a los simbolismos de estos, algunos se especulan que tienen que ver obviamente con el fuego y con los puntos cardinales. Las franjas relacionadas con las llamas del fuego y los rombos y círculos simbolizando los 4 puntos cardinales, así como el centro. O lo mismo pasa con los diseños en forma de cruz, siendo que a Huehueteotl o Huehuenteotl le daban una posición central en todo. Pues como fuego tenía un aspecto central en la creación del universo. Por ejemplo, la fogata donde arrojaron a Nahuatzin y Tecucisteca en Teotihuacán para crear el sol y la luna de la quinta era. En aspectos prácticos de la vida cotidiana, tenemos el fuego alrededor del cual la gente se reunía, platicaba, disfrutaba, bailaba, lloraba, cuando se incineraban cadáveres. Y hoy se siguen reuniendo, sobre todo en el campo al encender fogatas. Ubicación central de todo. Y al estar en esta posición, este tenía contacto con los 3 niveles principales, el inframundo, el plano humano y los cielos, siendo que en algunas ceremonias que realizaban tenían troncos colocados al centro, simbolizando estos troncos la unión de los 3 niveles, trinidad de niveles en los que estaba nuestra divinidad. O también las 3 piedras que servían y aún sirven de sostén a los fogones, y el fuego, obviamente, está en el centro de estas 3, pero también como una cruz, ubicándolo en los 4 puntos cardinales. Y se refiere que en ciertas ceremonias precisamente estos receptáculos no se debían apagar en ningún momento, y había participantes que caminaban toda la noche con sus representaciones encendidas. Y de hecho también se llega a creer que los fuegos de cada hogar siempre debían estar encendidos, siendo que si no era así, Huehueteotl se podía molestar. Pero existe otro simbolismo más de estos recipientes, claro, también relacionados con el fuego, pero a una mayor escala, más allá de las simples fogatas de los humanos. Y este tiene que ver con que también representaban la boca de los volcanes encendidos, como por ejemplo el Popocatépetl, el cual hoy sigue lanzando fumarolas y unas que otras exhalaciones. Pero el caso quizás más famoso relacionado con él es el volcán Xitle, que explotó aproximadamente hace 1600 años, explosión que con su lava cubrió una parte de la hoy Ciudad de México en el sur, o llamada el Pedregal, siendo que precisamente en ese lugar, en donde habitaba la gente de Cuicuilco en esa época, se han encontrado representaciones como estas. Muy seguramente en recuerdo y en relación a ese vecino que tenía la gente de Cuicuilco. Obviamente el fuego es creador, y así lo entendían, por eso pensaban que era un fuego muy antiguo que dio vida, existiendo muchos procesos de transformación, dualidad, creación y destrucción en los que se creía que Huehueteotl participaba, como Sagún lo refirió. Pues por ejemplo, calentaba a los que tienen frío, guisaba viandas haciendo posible comerlas, transformaba el agua salada en sal, la miel líquida en espesa, la madera en carbón, la piedra en cal, el agua del baño en vapor, los seres humanos en cenizas, entre muchos ejemplos más. También sin él no se podía dar la renovación y la preparación de la tierra para las cosechas, pues el fuego debe quemar los campos para dar condiciones necesarias para que se den las siembras y nuevas plantas. Y también, como os dijo Sagún, a este se le debía alimentar, pues en los hogares antes de que las personas comieran tenían que darle al fuego los primeros bocados para que se alimentara, y así no se enojara y no los abandonara nunca. E incluso le daban a beber pulque. Quizás por ello también a los ancianos en determinadas celebraciones se les permitía beber pulque, igual que como a Huehuenteotl, pues ambos eran ancianos, siendo que gracias al pulque, el cuerpo de ambos se calentaba.
Ya en el posclásico se le representa con atributos de otras deidades, como ya dijimos Xiuhtecutli, pero también con Tlaloc, la tierra y la muerte, como el Huehueteotl que se encontró en el Templo Mayor, el cual tiene anteojeras como Tlaloc. Aunque se tiene también la interpretación de que este mascarón denota que el fuego se oculta, es decir, cuando se encuentra en el inframundo, no mostrando así su rostro. Anteojeras de Tlaloc que obviamente también representan el agua subterránea, otra alusión más a cuando el fuego está en el Mictlán, y claro, al estar en el Mictlán se relaciona con la muerte, teniendo así un fuego muerto. Quizás también por ello aparecen en este cráneos en este Huehueteotl. Y el otro nombre con el que se le conoce es el de Xiuhtecutli, relacionándolo con aspectos domésticos como el encendido del fuego nuevo y con el año. Pero como Huehueteotl Xiuhtecutli, la deidad ya no porta brasero, sino dos protuberancias que parecen indicar dos cañas o flechas. Incluso pueden ser los palos que se usaban para hacer el fuego. Y claro, se han encontrado varias representaciones suyas que contradicen lo escrito por Sagún, en el sentido de que era una divinidad menor. Pues uno se ha encontrado enterrado en la cúspide de la llamada Pirámide del Sol en Teotihuacán, lo cual ha abierto las especulaciones de que esa construcción quizás sea dedicada al fuego viejo. Otra, encontrada en el centro ceremonial de Tenochtitlan, la cual su recipiente ya es solo de ornato, pues no se puede encender nada sobre este. O este brasero que nos ejemplifica muchos de sus atributos, los cuales han variado entre culturas y con el paso del tiempo. Pero cual sea su representación, muchas culturas lo tenían como una divinidad principal, encontrándose Huehueteotl en lugares como la actual Veracruz, Tlaxcala, Cantona en Puebla, por citar solo algunos lugares. Así podemos ver el papel principal que tenía, pues el fuego les daba vida, y más un fuego viejo y sabio como este, siendo Huehueteotl o Huehuenteotl el ombligo del mundo.